semana ocurrió un hecho que es histórico. Por primera vez desde el regreso a la democracia que está funcionando el Parlamento, se acepta en una comisión de salud a iniciar una discusión sobre un proyecto de ley de eutanasia. El proyecto se presentó y lo presentó hace bastante tiempo el diputado Vlado Milosevic, diputado del Partido Liberal, y ha sido de alguna manera impulsado y también apoyado por parlamentarios de otras corrientes políticas. Yo quiero referirme, para que entendamos bien de qué estamos hablando, y vamos a profundizar después con la próxima entrevista, de lo que dicen algunos aspectos, algunos artículos del proyecto de ley. Dice, para poder ejercer el derecho de terminar con la propia existencia con el fin de evitar la prolongación artificial de la propia vida y de no padecer males o dolores innecesarios, es necesario despenalizar la eutanasia en los casos en que ésta haya sido ejecutada por un médico de acuerdo a las formalidades y conforme a los procedimientos autorizados por la ley. En otro artículo señala que la despenalización de la eutanasia, en los casos en que ésta haya sido ejecutada por un médico, que de acuerdo a las formalidades y conforme a los procedimientos autorizados por la ley, ejecuta la voluntad del paciente diagnosticado en estado terminal, resulta del todo armónico con un derecho penal respetuoso de los derechos fundamentales. Esto entre otros artículos. Queremos aterrizar el tema, ver qué significa esto, señalar que hay otros países que también han ido legislando en esta materia, como Holanda, Bélgica, que incluso tienen una mirada algo distinta a lo que se propone hoy día, y también países donde es legal el suicidio asistido, y vamos a hacer esa diferencia como Suiza y el estado de Oregón en Estados Unidos. Nos acompaña aquí en Clever Patricio Silva, él es médico, fue parte del gobierno de Patricio Aylwin y hoy es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ciencias de la Salud de la Universidad Central. ¿Cómo está, Patricio? Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y muy contento de poder contribuir a socializar este tema que es de suyo importante. Es importante y además despierta una serie de temores y una serie de declaraciones que no se ajustan a lo que el proyecto dice, porque yo leía la declaración textual, pero el proyecto lo que busca es que la misma persona pueda determinar el momento de morir cuando sufre una enfermedad terminal, con dolores que no son resistibles, o que tiene una enfermedad crónica que también está pasando por estos dolores que no se pueden calmar de otra manera. O sea, donde las personas están padeciendo un sufrimiento insoportable. Patricio, ¿cómo nosotros enmarcamos esto? ¿Qué significa pasar por un estado en que la vida es algo que no se puede llevar a propósito de un estado de una enfermedad terminal, por ejemplo? Así es. Pero antes, permítame una precisión. El primero que planteó desde la vuelta a la democracia acá en nuestro país este tema fue el senador Anselmo Soule. Ya fallecido, él lo planteó en el Senado y no tuvo mucha acogida porque en los años 90 fue demasiado precursor, podríamos decir. En una etapa posterior fue Guido Girardi, que también lo planteó, y ahora ha tenido mucho más éxito el diputado Vlado Milosevic. Y uno se pregunta por qué. Probablemente porque el país ha evolucionado, tenemos una sociedad más abierta a escuchar temas nuevos. Hemos pasado por la ley del divorcio, que fue un tremendo tema para que la sociedad reflexionara sobre temas que dice relación con el común denominador de todo esto, que es el ejercicio de la libertad. El mismo tema lo tenemos con el aborto de despenalización en 3 causales y ahora con este tema. En el común denominador que usted puede encontrar cuando se enfrenta a este tema es, creemos o no en el ejercicio de la libertad, de la autonomía del hombre para tomar sus decisiones y no esperar que otros, sea una autoridad religiosa, una autoridad política o quien sea, el que tenga que venir a tomar la decisión por uno. Aquí estamos frente a ese dilema y tratándose de la salud, y tratándose de la vida y la muerte, porque al final es lo mismo. Cuando se habla de la muerte como que fuera una cosa así alejada, no, es parte de la vida. Sabemos todos que tenemos que morir un día. Y se trata entonces de buscar la manera adecuada para terminar con una vida que está produciendo dolor y que no es posible controlar con los métodos habituales que disponemos. Y también frente a enfermedades terminales que sabemos que lo único que va a ocurrir es que se muera. Y se trata de, ejerciendo la libertad de tomar la decisión, ayudar para que esta decisión se pueda concretar. Ahora,
Patricio, y para ir derribando mitos, porque hay harta imaginería, digamos, alrededor de proyectos como este, que tocan además aspectos que son bien sensibles, la vida, la muerte. Cuando se habla de un proyecto de eutanasia, esta es la misma persona, es la única que puede decir, yo quiero un buen morir, yo quiero una eutanasia. Claro, exactamente, y lo dice el proyecto, y es la idea central, ¿no? Que sea la persona la que toma la decisión por sí mismo, no un tercero por uno. O sea, un hijo, por ejemplo. Claro, porque ahí se presentan situaciones que pueden ser poco felices, ¿no? O algún interés de que por una herencia o por cualquier otra situación que se muera a ruego el caballero o la señora. Yo pienso que habiendo maneras también de controlar aquello, ¿no? Pero vamos a la idea central. Es la persona, lo que nosotros pensamos, y yo personalmente adhiero a ese concepto, es uno el que tiene que tomar las decisiones que le afectan a uno. Ahora, para eso tengo que estar en condiciones mentales para tomar la decisión. Entonces, por eso que también se ha planteado lo que se llama el testamento vital, es decir, que la persona, estando en sus condiciones y facultades completas, escriba la decisión y la asuma, ¿no? Y la deja en notaría, por ejemplo, o algún ministro de fe. En ese sentido, llegado el momento en que hacia el final la persona no pudiera manifestar por la misma enfermedad terminal en ese momento su decisión, bueno, pueda respetarse lo que escribió cuando él estaba en pleno uso de sus facultades. Ahora, en una gran cantidad de situaciones, la persona está consciente hasta el final, de manera que puede tomar su decisión tranquilamente en ese momento. Ahora, como todos estos temas, y lo vemos en todo, fíjate que en otro tema, que es dar los órganos para la donación, bueno, se trata de que la persona lo decida antes, y en segundo lugar, su entorno familiar más cercano lo conozca, lo sepa, para que le respete su decisión. Ahora, Patricio, ¿qué es lo que pasa hoy día para hacer la diferencia? Hoy día hay unos ciertos derechos del paciente que los pacientes deberían conocer en todos los servicios. ¿Y qué dice hoy día la ley o el reglamento a la hora de una persona que está con una enfermedad terminal y con un sufrimiento que no puede soportar, o en una enfermedad crónica que padece por estos dolores insoportables? Ahí tenemos una zona que pudiera ser denominada de zona gris en el sentido siguiente. De acuerdo a la misma ley de derechos y deberes del paciente, el paciente tiene derecho a rechazar medidas terapéuticas que puedan ir a prolongar la vida en forma artificial. Se habla del encarnizamiento terapéutico, que es esas medidas a veces que en las UTI, en las UCI, que son medidas realmente artificiales para mantener la vida. Si tú evidentemente estás teniendo o sosteniendo una vida con una máquina y tú le quitas la máquina, bueno, la persona va a fallecer. Acá estamos haciendo un distingo en el sentido de que es una acción activa para provocar la muerte. Entonces, ahí hay un distingo. Hoy día, por ejemplo, si una persona quiere y rechaza medidas terapéuticas, está legalmente aceptado. Ahora, lo que pasa es que esa persona mantiene, las medidas que llamamos de sostén, vale decir, hidratación, que no tenga dolor, que bueno, eso vamos a estar siempre de acuerdo en que eso se mantenga. Yo mencionaba, y el proyecto de ley lo sostiene también, que hoy día este es un tema mundial también. No son tantos países en el mundo que tienen ley de eutanasia. Incluso hay países que tienen, además de la ley de eutanasia, el suicidio asistido. Y esos son menos todavía. Suiza y un estado de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia, también para dejarlo bien claro, entre la eutanasia y un suicidio asistido? Claro, el suicidio asistido es disponer del medicamento, en este caso, que va a producir la muerte, a disposición de la persona, para que sea ella la que lo active. Concretamente, coloca un suero, tiene una llave de paso, vamos a decir, y es la persona la que la abre. En el momento que la abre, comienza a pasar el medicamento que va a producir la muerte y la persona muere. Eso lo que se llama suicidio asistido, y que a propósito de este caso, este científico en Suiza, hace pocos días, salió en la prensa, y de alguna manera la gente comienza a incorporar, a unir.
La eutanasia, no, pues la eutanasia activa, porque ahí se han acuñado muchos nombres, la ley colombiana, las mismas leyes en Europa y todo, que da cuenta de lo complejo que es el tema. Sí, claro. Porque nadie quiere hablar de yo voy a provocar la muerte directa, y usted estudió medicina para provocar la muerte, te dicen, no, obviamente que hay que colocarlo en el contexto de que estamos hablando. Y en ese sentido, todos estos términos que se han acuñado, dicen un poco a veces para aliviar la conciencia a las personas, poder socializar el tema. Pero lo importante es que se produzca la conversación, la discusión, y yo valoro muchísimo que el diputado haya reactivado esto y lo haya impulsado y sea motivo ahora de una discusión en el Parlamento, que es donde deben discutirse estos temas. Sí, claro, y había una buena disposición a propósito de cómo se ha ido evolucionando con ciertos temas en la misma comisión de discutirlo. Respecto a otros temas, ¿es posible hoy día que una junta médica, por ejemplo, o de especialistas en la salud, ya algo a lo mejor más amplio, determine efectivamente cuándo estamos hablando? Y lo pregunto porque esta es una barrera bien compleja, porque tiene que ver con las personas y la vivencia personal, de cuando una persona está padeciendo una enfermedad crónica, por ejemplo, que es insostenible para ella por el dolor que le provoca, más allá de a lo mejor una enfermedad terminal, donde uno más o menos puede proyectar qué va a pasar con esa persona. ¿Eso puede hoy día determinarlo una junta médica? ¿Es la forma? ¿Es la misma persona la que tiene que decir, mira, yo esto no quiero, no lo aguanto más? Claro, él es la persona sin duda, pero avalado por un diagnóstico. Y el diagnóstico somos los médicos, los que, de acuerdo a la disposición de las sociedades modernas, somos los profesionales que estamos capacitados para hacer diagnósticos. Y debemos enfrentar la situación. Y qué bueno que en este proyecto de ley, así como en la despenalización del aborto en 3 causales, así como en cualquier otro tema, se radique en los médicos que hagan su tarea, que es hacer un diagnóstico. La medicina tiene 3 tareas fundamentales: hacer un diagnóstico, hacer un pronóstico y proponer las medidas terapéuticas o la proposición de medidas alternativas. Eso, los médicos tienen que asumir esa responsabilidad. Y a tu pregunta, por cierto que sí. Ahora, en estos temas tan complejos siempre se llega a la disposición de un comité de al menos 2 o 3 médicos para que no sea uno solo, porque también para cualquier persona no es fácil asumir esa decisión, por muy profesional que sea. En consecuencia, uno se apoya, incluso en el aborto en 3 causales, es también al menos 2 médicos, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de la segunda causal de inviabilidad fetal, y también en la primera, en la cual se le entrega a la profesión médica, y yo celebro muchísimo que se confíe en la profesión médica. Los médicos somos profesionales que hemos estudiado y que tenemos una ética y que la vamos a poner siempre al servicio de nuestros pacientes. Patricio, yo eso no lo pongo en duda, pero también uno se pregunta qué pasa con la persona y cuánto de la salud corresponde a decisiones personales, que también es un tema importante. Es que la decisión es de la persona. Ya. Sí, no, es la tarea del diagnóstico de los médicos. Este es el diagnóstico, esta es la enfermedad, este es el pronóstico. Esa es tarea de los médicos. La persona, con esa información, lo más objetiva posible, podrá tomar su decisión. Pero la decisión es de ella, indudablemente que sí. Y yo no sé si hay en este caso algún tipo de estadísticas o números, pero ¿cuántas personas al año en Chile están en una situación extrema en este sentido? Personas que efectivamente, porque lo conocemos de repente a través de las redes sociales o de informaciones que aparecen por la prensa, de personas que en casos extremos están efectivamente pidiendo y haciendo una solicitud a la justicia, lo hicieron a la presidenta Bachelet, en fin, por favor, no puedo seguir viviendo de esta manera. ¿Cuántas personas están en ese universo? No conozco estadísticas, no creo que existan tampoco, pero sí podemos saber cuántas personas mueren, a veces en las UCI, en situaciones extremadamente delicadas, en que uno ve que si fuera por ella uno pudiera, que no quisieran prolongar ese estado. Eso es una realidad. No me atrevería a dar un número, pero en este tipo de temas, cuando nos preguntan por números, a mí en lo personal, realmente no me gusta. Porque basta con que una persona requiera esto para que la sociedad, a través de sus organismos, en este caso con una ley aprobada donde corresponda, se le dé la posibilidad. Si sean 1, que sean 10 o que sean 100,
Sí, podrá ser más impactante que sea un mayor número, pero aquí estamos hablando de la libertad individual. Y para mí, una persona, con ella hay que poner a disposición de ella esta herramienta. Clarito. Patricio Silva, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy bien, pues, encantado. Recuerda, www.diarioclever.cl. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.